¿De quién? De Paola Elisa. Negocios Españoles. Bienvenidas a un episodio más de Negocios entre Pañales. Ya saben que en este espacio lo que buscamos principalmente es darte motivación, darte referentes, enseñarte casos que te digan sí se puede y cómo no solamente se puede, sino que puedes motivar a toda tu familia en el camino. Así como a mí me encanta hacer podcasts y llevamos aquí más de 6 años con este podcast, yo también escucho muchos podcasts. Y hace poquito estaba escuchando Cracks, que me encanta, y descubrí a Eric Pérez Grobas, que es nuestro invitado del día de hoy. Y lo que más me llamó la atención, porque obviamente es alguien que ha participado en uno de los startups, o bueno, fondeando los startups más grandes que hay en México, muchos unicornios. Para mí lo que más me llegó fue escuchar la forma en la que su mamá, una emprendedora, pionera de trabajar desde la casa para poder balancear la carga entre la maternidad y los hijos, la forma en la que lo había motivado. Y es un emprendedor que pues ha ido a Stanford, trabajó en McKinsey, fue de los primeros en fundar, o bueno, en crecer Mercado Libre en México y pone de los primeros referentes de motivación a su familia, ¿no? Lo que fue su mamá, lo que fue su papá, su hermano. Y dije, yo quiero que las emprendedoras lo escuchen para que vean lo valioso que es no solamente lo que hacemos por nuestra familia, sino el ejemplo que damos, que es con lo que predicamos. Así que, Eric, bienvenido a Negocios entre Pañales. Hemos tenido a pocos hombres en este podcast, pero los tenemos cuando sabemos que van a generar una motivación muy grande. Bienvenido. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Eric, cuéntanos tú de tu lado, ¿cómo era Eric de chiquito que empezó con su negocio de sándwiches, tu primer emprendimiento? ¿Cómo inició este gusto de decir, yo puedo crear algo y no me tengo que esperar hasta que tenga 20 años para trabajar? No, a ver, como muchas cosas en la vida, suerte. O sea, mi mamá, pues parte de trabajar era ser eficiente en todo lo que hacía. Y entonces el lonche o sándwich que me preparaba, parece que era un sándwich muy sencillo que hacía en una waflera con 2 panes y queso amarillo y jamón. Y curiosamente eran muy chistosos, o sea, se veían, o sea, literal como la suela de los tenis Nike, ¿no? Y rápidamente me di cuenta que a la gente en mi camión le gustaban y los empecé a vender. Y mi mamá, la verdad, es una santa y me ayudaba a hacerlos. Pero no, o sea, de todo corazón fue la suerte de tener un producto llamativo, que era este sándwich con suela de Nike, que a la gente le llamaba la atención y alguien me ofreció comprarlo. O sea, no te mentiría si te dijera, yo tuve la idea de pues no, alguien me ofreció, pero sí capté que era una buena idea y así es que empecé a vender sándwiches. Y bueno, eso te fue detonando un gusto de decir, yo puedo generar mi propio dinero, esto puedo eventualmente convertirlo en algo más. O en ese momento se quedó como esa historia ya nada más el sándwich. Me aseguro la semilla quedó, porque lo que sí es cierto es que yo no volví a ser emprendedor. En parte dejé de tomar camión escolar para empezar a tomar transporte público y la verdad no iba a vender sándwiches en transporte público. Y reconozco que ya no volví a hacer nada de emprendimiento, sino hasta la preparatoria. O sea, pasaron muchos años. Entonces, no, la realidad es que no es como que eso fue evolucionando. Lo que sí es el ejemplo de ver a mi mamá que tenía su negocio, la independencia, que es curioso, ¿no? Como cada quien ve las cosas de diferente manera. Yo veía que mi mamá tenía libertad, tenía independencia. Desde su óptica seguro no era nada fácil, pero siempre tuve esta admiración por las personas que hacen algo de cero y lo manejan de cero. Entonces, esa semillita pues sí siempre estuvo. Claro. Entonces tú, chiquito, veías a tu mamá trabajar desde casa, que en esas épocas la verdad es que no se daba mucho, porque aquí algo que hemos hablado aquí es que las mujeres históricamente siempre trabajaron, ¿no? Cuando éramos cavernícolas, ellas recolectaban, ya se ha visto que también éramos cazadores por el tamaño de las caderas, pero cuando viene la revolución industrial, viene la agricultura, los trabajos se salen de casa y las mujeres se quedan en casa. Entonces, hace 30 años eran muy pocas las mujeres que lograban trabajar desde casa y combinar esta parte de la familia junto con un negocio obviamente agotador, porque lo es agotador y los horarios pues nunca terminan, pero viste ese ejemplo. ¿Cómo recuerdas tú de chiquito que eso pues de alguna forma te fue formando? Pues para mí siempre fue un ejemplo positivo. O sea, yo te puedo decir que, o sea, para mí sí siempre fue admirable ver la dedicación
que tenía y que tiene mi mamá por su negocio, y me marcó. O sea, eso no tengo la menor duda. Y siempre, no solo he estado muy orgulloso de ella, pero también te diría que, yo creo como cualquiera, ¿no? O sea, tus padres son como la imagen de la persona con la cual quieres, o sea, con tipo de gente con quien te quieres asociar. Y pues a mí me marcó el tener una mamá muy trabajadora, emprendedora. Entonces para mí fue un ejemplo positivo. O sea, nunca me paré a analizarlo, te mentiría. O sea, no... pero yo siempre estuve muy orgulloso. Yo creo que esta parte, escucharlo ya desde del hijo, ¿no? Para las mamás siempre es muy importante porque de alguna forma nos han vendido o nos hemos comido el cuento que si tú trabajas estás sacrificando tiempo con tus hijos y te estás perdiendo los mejores momentos y que deberíamos estar 24 horas viendo cada parpadeo. Entonces, cuando ves que no solamente con tu amor y tu presencia, sino con tu ejemplo puedes ayudarles en su camino, es muy gratificante y muy motivador, porque creemos, parte de lo que hemos hablado, hay muchas mujeres que hoy en día no están dando ese paso hacia crecer sus negocios y lo están dejando chiquitos por ese miedo a no estar ahí de mamá 24 horas. Es que este tema, curiosamente, más de una vez me han preguntado o le he hablado. Y mi conclusión es, o sea, yo me dedico a invertir en empresas. Y de las cosas más importantes en las empresas exitosas en las que he invertido es la cultura que forja la fundadora o el fundador. Y la cultura es eso que funciona cuando tú no estás. Y lo que yo sí sé es que mi mamá, su legado iba más allá de verla. O sea, yo te puedo decir que yo iba a comer a casas de amigos donde efectivamente ahí estaba la mamá todo el tiempo. Mi mamá, si bien su negocio está en la casa, salía mucho, es contador y sus clientes, realmente tenía que estar con sus clientes. Pero la presencia de mi mamá no, te diría que lo importante no era la presencia física, era la presencia de las lecciones que nos daba. Mi mamá era durísima, por cierto. Mis hijos le echaron a perder, yo era la abuela más consentidora del mundo. Pero, igualito con los míos. Ay, no, sí, es increíble esto. Pero bueno, eso podemos... Te decía algo que me dice mucho mi papá, que hechos son amores. Sí, mi mamá. Yo creo que tu mamá y mi papá eran muy amigos. Mi mamá me dijo siempre hechos son amores, pero entonces para mí, o sea, tu mamá no es el tiempo que está al lado de ti, es el tiempo que tú la sientes al lado de ti. Lo que yo sí siempre supe es que en cualquier momento importante o difícil de mi vida iba a poder contar con ella. Y te puedo decir que es fecha que todavía temas importantes los consulto con mi mamá. Y obviamente mi mamá, no, yo no la veo ya relativamente poco, pero eso sí estoy 100% seguro. Tú como mamá puedes estar todo el tiempo presente sin tener que estar físicamente ahí. 100%. Me encanta que lo hables. Y hablemos ya entonces de la parte de negocios. Eric, chiquito se convierte en grande, te vas a Stanford, de ahí a McKinsey, de ahí a Mercado Libre, y de ahí fue que ya te fuiste a fundar tu Venture Capital. O sea, de hecho, o sea, la razón por la que entré a McKinsey es porque una de las cosas que sí mi mamá nos machacó siempre a mí y a mi hermano es la importancia. Curioso, mi mamá nunca hubiera deseado que yo tuviera nada que ver con el emprendimiento. Mi mamá lo que ella más hubiera deseado para mí y para mi hermano es que fuéramos ejecutivos, bien pagados, y eso sí lo quiero decir, o sea, siendo transparentes, el camino que mi mamá deseaba para mí es que yo tuviera una carrera ejecutiva muy exitosa. Porque sabía que era muy duro, ¿no? Emprender. Sí, y veía el camino quería ese camino para nosotros, que creía que era el camino que maximizaba las posibilidades de éxito. Y parte de ese camino era hacer un posgrado. Y lo que sí sabíamos es que no había dinero para hacer posgrado. Entonces, tanto mi hermano como yo... Y menos en Stanford. Sí. Entonces, tanto mi hermano como yo siempre supimos que teníamos que encontrar la manera de cómo pagar ese posgrado que sí queríamos hacer. Y por eso yo entro a McKinsey. Me acuerdo cuando McKinsey me invita a su proceso de reclutamiento. Me acuerdo perfecto en la plática. Lo único que me acordé es que me dijeron que si entraba a trabajar y hacía un buen trabajo, me iban a pagar la maestría. Y clic, ¿no? De aquí soy. De aquí soy.
Y gracias a McKinsey, a quien también le estaré siempre muy agradecido, es que puedo ir a Stanford. Claro. Y en Stanford es que conozco, de nuevo suerte, a Marcos, al fundador y CEO de Mercado Libre, y él es el que me invita a ya no volver a McKinsey, sino a abrir Mercado Libre en México. Claro, que era un trabajo corporativo, pero muy emprendedor, ¿no? Porque estabas pues abriendo literal una empresa, en algo que no existía, en algo que estaba comenzando, entonces necesitaba muchas características emprendedoras tuyas. Sí, bueno, y no pagaba nada. Entonces, mi mamá me hace mis declaraciones porque ella es contadora. O sea, ella sabía perfectamente. Te enseñó lo que era trabajar por amor. La diferencia. No, ella le parecía la estupidez más grande del mundo, porque la otra es que yo graduándome de Stanford, los que han hecho consultoría lo saben, o sea, hay un incremento sustancial en salario antes y después de la maestría. Claro. Y entonces ella sabía el diferencial de lo que yo estaba dejando por renunciar a McKinsey, porque yo sí volví 2 semanas a McKinsey, por cierto. Bueno. Te renuncié a las 2 semanas. Pero literal, el costo de oportunidad que se te estaba yendo. Pues sí, ella le parecía la estupidez más grande del planeta. Ella no lo veía como entrar a una vida ejecutiva, lo veía como estás dejando un muy buen trabajo por entrar a una pyme. Pero digamos que fue tu primera apuesta, ¿no? Ahí sí, no sí, apostaste sí. con capital, apostaste con tu tiempo. Sí. Y fue tu primera apuesta a un startup que dijiste, confío aquí. Ahí eras también venture capitalist, no le metiste lana, le metiste tu esfuerzo y tus ideas, ¿no? Y eso te dijo, por aquí va el camino. Sí, para mí tomar la decisión no fue difícil porque se ataba mucho más a lo que yo quería en el largo plazo. Yo desde que apliqué la maestría sabía que quería, o sea, si yo te enseñaba mis ensayos para la maestría, ahí escribí, yo quiero dedicarme a ayudar a emprendedoras y emprendedores. Eso está en mis ensayos para que me aceptaran en Stanford. Y me acuerdo que cuando los escribí decía, hijo, ¿lo digo o no lo digo? Porque decía no me van a aceptar, me decía, es un idiota. Que no quiere irse a trabajar a los grandes corporativos. Que ya está en McKinsey, que es a donde muchos graduándose el MBA quieren ir. Claro. Pero pues era la verdad. Entonces, y me acuerdo que conocí a la de admisiones de Stanford cuando fue a dar una plática a McKinsey y dijo algo que se me quedó muy grabado, que dijo que los ensayos buenos eran los que te debería dar pena que alguien más lea. O sea, dice, la gente que hace un buen ensayo es aquel en el que literal suena cursi, pero dejas ahí tu corazón y alma y por ende no quisieras que nadie más lo lea. Te da una enorme pena. Pero bueno, lo que pasa es que entonces me voy a Stanford con ese sueño de poder dedicarme a trabajar en cosas que ayudan al emprendimiento, pero no conseguí nada, sinceramente. Y por eso es que volví a McKinsey. Pero entonces cuando Marcos me invita a salirme a McKinsey para abrir Mercado Libre, hacía mucho sentido con mi plan de largo plazo. Qué maravilla. Entonces, poco a poco empezaste con este camino de decir, bueno, voy ayudando más a emprendedores. Mercado Libre, a mí me encanta cómo hoy muchas de mis emprendedoras ya me mandan su link de Mercado Libre y están logrando pues aceptar tarjetas de crédito, monetizar mucho más. Obviamente tú ya saliste de ahí hace muchos años, pero creo que es una herramienta grande. Por otro lado, veo Nubank, que es una herramienta grande para las que no sabían empezar a ahorrar y hoy lo están logrando. Confía, le da préstamos a pymes. O sea, a lo largo de tu camino, pues ahora sí que la huella que has ido dejando, pues tal cual ha sido, de ayudar a los emprendedores y emprendedoras. Esto es un checklist a la hora en la que tú evalúas una empresa en la que vas a invertir. O sea, es algo que dices, esto va a tener un impacto en la parte baja de la pirámide, ¿o ha sido una coincidencia? No. Cero busco invertir. Y quiero ser muy transparente. O sea, yo como inversionista profesional, esa es mi profesión, invierto el dinero de otras personas. O sea, como yo funciono y como todos los fondos del mundo funcionamos, manejamos el dinero de terceros y mi responsabilidad es, para mi fondo, darles el mayor rendimiento económico posible. Y eso sí, quiero ser muy Claro, es el muy objetivo al transparente. final financiero de un venture capital, ¿no? Hay fondos que tienen un fin no solo económico, sino también social y sus inversionistas invierten con esa... No, Wolef no. En Wolef lo que buscamos es, por cada $1 que me diste, te voy a buscar el máximo rendimiento posible. Afortunadamente,
sí hemos invertido, tú has mencionado algunas, en empresas que han tenido y tienen un impacto directo en ayudar a otras personas a emprender. Mi visión es, mi manera de ayudar es acercando recursos y dando asesoría a aquellas personas que están emprendiendo. Entonces yo cumplo mi labor personal de ayudar emprendedoras y emprendedores en mi función de inversionista. Y eso sí me satisface enormemente. Afortunadamente hago algo que me encanta hacer y que además, afortunadamente, pues profesionalmente es exitoso. Pero ahí es donde yo me veo satisfaciendo mi parte de ayudar a emprendedores, en aquellas personas en las que invierto. Claro. Afortunadamente, algunas son muy útiles para muchos más emprendedores que los que yo podré, pero no, o sea, la verdad es que esa es una feliz coincidencia. Y de alguna forma tiene, yo creo que su ciencia, ¿no? Porque cuando tú empiezas a evaluar a un emprendedor, me imagino que de las cosas que más buscas es que tengan un propósito, que tengan una ambición, que de verdad vayan a hacer algo que se va a volver grande y va a transformar el mundo. Pero si fue un negocio ahí que ya existe, algo aburrido, pues probablemente no estaría tan cercano a su corazón. Y cuando ya hablamos de propósito, bueno, pues son esas ideas que de verdad transforman. Al final, para los que no conozcan la industria de Venture Capital, cómo funcionamos es, invertimos en una etapa muy temprana y desgraciadamente, porque es el mundo de emprendimiento, la mayoría de empresas fracasan. Y así es el mundo de emprendimiento. Entonces, en las que somos exitosos, tenemos que ser increíblemente exitosos. Y entonces, una condición de empresas en las que invierto es sí tengo que creer que tienen la posibilidad de hacer algo gigante. Y todo arranca con saber que la persona que lo está haciendo tiene esa ambición. Entonces, sí, o sea, nosotros sí tenemos que invertir en personas que tienen la convicción de hacer algo gigante. Y algo bien importante es, no lo hacen por dinero. O sea, evidentemente hay un componente económico, ¿no? Pero los que hacen esto por dinero duran poco, porque es un camino duro. O sea, crear algo verdaderamente grande te lleva años. O sea, te lleva 7, 10 años. Eric, me encanta que hables de esa parte de lo duro que es realmente despegar un negocio, porque a veces se glorifica cuando algo ya llegó a estar en acciones o cuando algo ya se volvió unicornio y no se habla de ese trabajo duro, de esos desvelos, de esos años en los que no tenía ni para pagar la renta, que son tan importantes. Sí, sí, como que las historias solo escucha los finales o de los que ya lograron ser extraordinariamente exitosos o los que fracasaron extraordinariamente y entonces luego no aprendemos. Claro. Pero sí, tienes todo. O sea, el emprendimiento se hace día a día, semana a semana. O sea, por ejemplo, nosotros algo que para decidir invertir en una persona buscamos es entender sus rutinas semanales. O sea, si algo yo he aprendido es que las empresas que llegan a ser grandes son las que trabajan en ello semana a semana, los que tienen objetivos semanales. Y no sabes eso cómo es la diferencia entre éxito y no éxito. Entonces, pues sí, ojalá fueran más conscientes que para llegar a ser unicornio, años atrás, todas las semanas estaban buscando un objetivo específico de esa semana. Claro. ¿Y cómo es el momento en el que ya llega un venture capital y decide invertir en una empresa? ¿Es cuando ya está más cerca de convertirse en unicornio o a veces es cuando todavía están en la parte dura? Hay todo tipo de fondos. O sea, hay fondos que invierten cuando la idea apenas está en un papel. Hay fondos que invierten. Por ejemplo, nosotros somos un fondo que lo que más nos gusta es invertir cuando tienes entre 6 meses, 1 año ya de ventas. Para nosotros las métricas son muy importantes. Hablando de hechos son amores. Los hechos de cómo vas en ejecución nos importan mucho. Y típicamente entonces necesitamos que tengas ventas de entre 6 meses, 1 año, porque es lo que nos permite ver cómo has evolucionado, en qué te fijas, en qué no te fijas. Pero eso somos nosotros. Hay fondos que invierten cuando es una idea. Hay fondos ya que invierten cuando ya entiendes todo perfecto y lo que necesitas es ya gasolina para ir más rápido. Entonces depende en qué etapa es el tipo de fondo que tienes que buscar. Claro. Otra cosa que te escuché a ti en una entrevista decir, y es algo que mi papá, desde que yo empecé a emprender, me dijo. Mi papá es obsesivo con el reclutamiento, ¿no? Y me decía,
que siempre tenía que contratar a personas que supieran más que yo. O sea, atreverme a, uno, contratar, que a veces creo que cuando estás en fase de crecer un negocio, te cuesta mucho decir voy a sacrificar mis utilidades o la reinversión en un negocio por ampliar el número de personas que tengo. Y dos, el ego de decir, no lo sé todo, ¿no? Y tengo que contratar a personas que sean muy buenas porque es lo que realmente va a llevar mi negocio más allá. Y he visto que es algo que también tú te fijas mucho en los negocios y es tan importante. Cuéntanos más. La principal razón por la que un negocio no crece no es falta de dinero, es falta de talento. O sea, las empresas están limitadas por el talento que tienen. Y sí me gustaría mencionarlo, lo que me han criticado y me han dicho, oye, pero ¿cómo esperas que tenga un gran talento si no tengo dinero para contratarlo? Y me parece válida. Una vez justo entrevistando a un emprendedor, le preguntaba, ¿qué talento tienes si no tenía talento? Y él me dijo, oye, ¿cómo puedo tener talento si no tengo dinero para contratarlo? Y entonces la realidad es que otra característica muy importante que tienen que tener las emprendedoras y los emprendedores es la habilidad de saber vender el sueño. O sea, yo cuando dejé McKinsey para irme a Mercado Libre, pues lo platicamos hace rato, me pagaba mucho menos, mucho menos. O sea, yo no me fui a Mercado Libre porque Marcos me ofreciera las perlas de la Virgen. Lo que sí me vendió un sueño de poder entrar a lo que él creía y me convenció iba a ser algo increíblemente grande. Entonces, el talento es importantísimo y para poder reclutar muy buen talento tienes que tener la habilidad de vender el sueño, que por cierto esa misma habilidad no solo es importante para el talento, también es importante para los inversionistas. Y para los clientes. Fíjate que los clientes es algo que está chistoso. Es uno de los defectos más importantes que les corrijo cuando vienen a pitcharme y están abiertas o abiertos a feedback. Cuando es muy distinto vender tu producto a un cliente que a un inversionista y o talento. O sea, inversionista y o talento es un tipo de venta, el cliente es otro tipo de venta. Okay. Hay un estudio muy interesante. Sí, uno es el shopper y otro es el user, ¿no? No, a ver, es que en una estás comprando el producto o servicio y en otra, como inversionista y o como talento, estás comprando la empresa. Claro. Y justo un defecto que me ha tocado ver mucho a la hora de pitchar a inversionistas es que le dedican todo el tiempo a explicarte el producto o el servicio, que es entendible porque es lo que típicamente hacen cuando están vendiéndole a un cliente. Lo que pasa es que como inversionistas, hay un estudio. No eres parte del cliente, te da igual, sí. Bueno, aparte ni siquiera sé si te entiendo. Claro. O sea, yo, por ejemplo, pues cuando invertí en Confío, pues yo no era una pyme buscando crédito. O sea, yo no... Sería absurdo de mi parte creer, sí, entiendo perfecto que el crédito de Confío es mejor que el de que quieran. Como inversionistas no estamos para entender si el producto es el mejor posible, porque no necesariamente somos el cliente. O sea, a ti lo que te valida la idea son los números. Para mí son los números y la visión que la persona tiene de a dónde va a llevar la empresa. Okay. Los números me cuentan la ejecución al día de hoy, que me es muy importante, y el emprendedor o la emprendedora me cuentan la visión de a dónde quiere llevar eso y que para mí tiene que ser algo sumamente grande. Ok. Y sumamente grande, cuando es un sueño, tú ya sabes que tienen esa visión, ¿no? Que te dicen, yo quiero en 10 años o en 5 años construir algo que tú puedes en una simple oración saber hacia dónde los va a llevar. Sí, yo necesito, fíjate, una pregunta que hago, otros me decían, ¿por qué dices las preguntas que haces? Pues porque lo que quiero es que les vaya bien, o sea, yo no son preguntas capciosas, o sea, lo que yo pregunto cosas y ojalá, o sea, si las saben de antes mejor, porque las van a pensar y me van a dar la mejor respuesta posible. Una pregunta que a mí me gusta hacer es, si todo sale bien, en 10 años, ¿qué empresa te va a odiar inmensamente porque le robaste toneladas de ingreso? Y las mejores respuestas son cuando son empresas que ya existen, porque entonces me deja la tranquilidad de saber que efectivamente hay un mercado por el cual esta emprendedora o este emprendedor está yendo. O sea, no hacer mercados de cero es sumamente difícil. Yo lo viví en Mercado Libre. Cuando me tocó vivir en Mercado Libre México,
La realidad es que en México no había ni suficiente gente con internet, ni métodos de pago electrónico, ni correos, cosas que curiosamente sí había en Brasil, Argentina. Entonces, si tú ves la historia de mercado... El correo, sobre todo, ¿no? No confías en el correo en que te llegan. Muchas cosas. Sí. Entonces, por eso Mercado Libre en México tardó tantos años en poder ser exitoso versus Argentina, Brasil e incluso Venezuela. Curiosamente, si tú veías el estado de resultados de Mercado Libre hasta hace algunos años, los mercados eran Brasil, Argentina, Venezuela y luego México. Y una lección para mí fue, es bien difícil como emprendedor o como emprendedora tú crear el mercado. Jeff Bezos dice que una de las razones por las cuales Amazon fue exitoso es porque ya otros habían trabajado en hacer la infraestructura que le permitió no tener que hacer una empresa de correos, no tener que hacer una empresa de métodos de pago. Entonces es lo mismo, si vas a emprender, necesitas validar que lo mínimo básico indispensable ya existe, y para mí la pregunta de quién te va a odiar me da un margen de saber, sí, el mercado ya existe, ya hay gente pagando por este servicio, este producto, lo que pasa es que tú lo vas a hacer de mucho mejor manera. Claro, claro. Como Airbnb pudo haber dicho, los hoteles me van a odiar, ¿no? En Sí, ese momento y tal lo vez odian. nadie los creía y hoy obviamente había una necesidad, no estaba siendo satisfecha, pero ya estaba esa necesidad de querer viajar y sentirte más como en casa. No, y de hecho lo odian. Lo odian. Sí, se la pasan buscando meter regulaciones. Claro. Y sí, o sea, ese es un gran ejemplo. Fíjate, Airbnb, quizás la gente, no, pues ¿quién te va a odiar? Nadie duerme o sea, nadie vende el servicio de dormir en... Pues no, pero efectivamente sí había un mercado muy grande que era el de hoteles, y hoy en día lo odian. Claro. Y ya los hoteles están haciendo todo por parecerse a los Airbnbs. Ya te ponen el refri grande, ya te ofrecen que si la sillita del niño para comer, o sea, dicen, ¿cómo hago para que se quieran seguir quedando conmigo? Sí, o sea, fueron a un mercado que ya existía con una mejor solución en muchas cosas. Totalmente. Eric, ¿qué ves en un gran emprendedor o emprendedora? O sea, ¿qué hábitos? Por acá decías que el que tengan procesos, el que de verdad trabajen súper duro, el que amen tanto su idea, que eso sea como el motor y la energía. Pero ¿qué tipo de hábitos, dices, es la diferencia entre alguien que realmente va a sacar ese negocio adelante o entre alguien que en un año va a decir, ¿sabes qué? Esto lo suelto y mejor me pongo a meter mi currículum a algún lugar. Mira, cosas que me es importante. Uno, justo entender sus hábitos de gestión. Porque eso me habla de qué tanto sí tienen idea de lo que requiere escalar un negocio. Escalar un negocio es un trabajo, como decía hace rato, diario, semanal. Entonces necesito entender que eso lo tienen claro. Eso afortunadamente es algo que es relativamente fácil de asesorar y de dar mentoría. O sea, de las cosas que nosotros hacemos cuando la emprendedora o el emprendedor quiere, es le pedimos que nos permita asistir a sus reuniones semanales. De hecho, en prácticamente todas las empresas en las que nos ha ido bien, hicimos eso. O sea, yo participé en las reuniones semanales de Ben & Frank, de Confío, de Nexup. Entonces, bueno, es algo que... Entonces ves sus procesos, ves sus métricas. Entonces, eso es relativamente fácil de aconsejar y también me importa mucho lo que nos hace rato. O sea, ¿por qué quieres hacer esto? O sea, ¿qué te mueve? O sea, ¿cuál es la ambición por la cual estás haciendo esto? O sea, tengo que creer que sí está esas ganas de hacer algo gigante, y eso es bastante más subjetivo, ¿no? O sea, literal es ¿por qué haces esto? Y fíjate que algo que he aprendido, que me llama, que es circunstancial, de hecho lo aprendimos gracias a alguien que trabajó con nosotros y nos dejó un gran lado, Pili Zambrano. Ella también tiene, no sé si tiene su podcast, pero bueno, me acuerdo que ella nos enseñó que la importancia de qué tanto le dedicabas a la mitología y creación de tu marca. Y algo que yo no entendía. Y capté que si realmente estás pensando en hacer algo en grande, le vas a dedicar tiempo al nombre que le vas a poner al negocio. Claro. Porque si realmente es algo que estás haciendo por dinero, no te importa tanto el nombre. Entonces no sabes qué importante se ha vuelto en mi proceso de decisión. Entender es una pregunta que hago. Dime la mitología del nombre de tu negocio. Y claro, me habla muchísimo de si es algo en lo que se ven en el largo plazo o no. Si me dice, no, pues es que hice una lista de 50 y este es el que había disponible, pues me deja, no digo que eso sea definitivo, pero
necesito buscar señales, y esa es una de ellas, de si está pensando esto en el muy largo plazo. Claro. Ya lo que es increíblemente importante, que ya lo hablamos, pero sí quiero hacer énfasis porque espero no se enoje tu audiencia, pero para mí es importante decirlo. Algo que es importantísimo, y lo hablamos ya, es la habilidad de vender el sueño. Y desgraciadamente me pasa más seguido, no digo que, o sea, hay mujeres que son extraordinarias vendedoras y hay hombres que son pésimos vendedores. Yo soy un pésimo vendedor. Pero desgraciadamente me toca más seguido ver en emprendedoras el área de oportunidad de ser mejores en vender el sueño. Claro, da pavor. Es algo que las mujeres te dicen, me da pavor vender. O sea, no le quiero entrar a eso. Fíjate que eso, pero también está el querer ser honestas y transparentes de lo que es y de lo que no es. Y hay una anécdota que me pasó que medio me ayudó a todavía entender mejor esto. Y perdón si le he contado y le han escuchado, pero para mí fue ilustrativa. Un día me habla otro inversionista y me dice, oye, Eric, me acaba de venir a ver fulanita, una emprendedora. Y la verdad me impresionó que sabiendo, en palabras de él, no mías, sabiendo lo buen inversionista que eres tú, que hayas invertido en esa persona. Yo, ok, no supe ni qué hacer. Le digo, ok, gracias. ¿No? Yo te puedo decir que es una extraordinaria emprendedora, bla, 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 pero bueno. Curiosamente, yo sabía que ese mismo fondo había invertido en un proyecto que yo había visto y decidí pasar porque los números reales eran muy malos. Uh-huh. Pues le digo, oye, pues perdón, pues ya aprovechando que tú me hablas. Tú no te fijas en los números. No, le pregunto, oye, perdón, entonces te quiero yo preguntar a ti. Me llama la atención que no quieras invertir en esta empresa que tiene, y esto era cierto, que tiene más ventas, crece más, tiene mejores márgenes, y sin embargo, sí invertiste en esta otra empresa que yo sé, porque vi los números, vende menos, crece menos, tiene peores márgenes. Entonces, nada más, por favor, explícame. Quiero entender, quiero ser... Me dice, no. Es que la ambición. Yo, ¿cómo? Dice, sí. La emprendedora me enseñó sus proyecciones. Y la verdad son muy mediocres. Mientras que este otro, sí, quizás hoy en día es más chico, pero la ambición que tiene es inmensa. Entonces le dije, hijo, mano, pues entonces lo que tú quieres es escuchar fantasía. O sea, si ella te hubiera dicho que iba a crecer 100 veces más, eso es lo que querías escuchar. No, es que no es eso, es para mí ver que tienen la ambición. Entonces, al final, lo que sí creo que les pasa a algunas emprendedoras es que por querer ser racionales y decir lo creíble, desgraciadamente, muchos inversionistas lo que queremos escuchar es el sueño que vas a... Es más, 100%. Te lo llevo diciendo todo este podcast. Para mí es muy importante creer que quieres hacer algo grandote. Claro. Y entonces sí creo que es muy importante el desarrollar este músculo de sin mentir, o sea, porque nunca hay que mentir, pero sí poder proyectar la mayor ambición posible, que el que tiene números más chiquitos que tú va a llegar y lo va a decir, y nada más porque lo dice con más convicción le van a creer más, lo cual es tristísimo y está mal, pero desgraciadamente esa es la realidad. O sea, tienes que aprender a vender este sueño. Sí, y esto es algo que se habla mucho en la literatura de mindset de negocios femenina, en donde la mujer, por ejemplo, si hay un puesto muy ambicioso que requiere de skills que todavía no tiene, o que tal vez sí tiene, pero el 50%, ella se va a quedar con los brazos cruzados y no se va a poner, ¿no? Ella solamente va a participar cuando diga racionalmente sé que puedo cumplir eso. Mientras que un hombre es el que da el paso y dice, lo que no sé no lo aprendo y ahí voy en el camino, y la mujer nos tenemos que aventar más, ¿no? Tenemos que ser más ambiciosa, trabajar en esa abundancia, porque nos da miedo comprometernos a algo que todavía no sabemos si puede pasar, pero obviamente es lo que el investor quiere escuchar. Sí, y afortunadamente, como todo en la vida, ahora sí que, ¿no? Como es el dicho de cómo llevas a carne y hall, práctica. Entonces, mi consejo es práctica. O sea, busca gente de confianza y cuenta tu historia hasta que llega un momento que te va a salir natural. Y que tú mismo te la creas, claro. Sí. 100%. Eric, me encanta todos estos consejos que estás dando. Tú eres además un ávido lector, que a mí personalmente me han encantado los libros que has recomendado. Uno fue el de Barking at the Wrong Tree
y no sé cómo se llamaría en español, pero se los podemos dejar en el link del episodio. ¿Qué otros libros puedes decir que son los que te han abierto la cabeza o te han cambiado de alguna forma, que crees que los emprendedores, quienes están iniciando con una idea de negocio, deben de leer? Honestamente no sé si les va a ayudar a... Porque luego me preguntan, oye, ¿cómo le hago para decidir qué negocio poner? Pues la verdad no sé, sinceramente. Pero te voy a decir libros que para mí creo que son útiles, que cualquier persona que quiere emprender debe leer. Uno es The Culture Code. Te mencionaba hace rato, cultura viene de cultivar. O sea, cultura es la tierra sobre la cual va a crecer tu negocio, ¿no? Una vez leí que las plantas de bambú permanecen chiquitas por muchos años y de repente en un día, pueden crecer metros y metros. Sí. Esa es la cultura. La cultura es esa tierra fértil que tú dejas para que estén las condiciones para que un día tu empresa crezca masivamente. Entonces, este libro de Culture Code te habla mucho de cuáles son los elementos de una cultura exitosa. Entonces, ese lo recomiendo ampliamente porque es indispensable tener una cultura que fomente el éxito, ¿no? Otro que para mí fue muy bueno es High Output Management. Es de Andy Grove, de uno de los CEOs de Intel. Este cuate literalmente se pone a estudiar lo que él escribe lo que él cree son técnicas correctas de management. Y entonces vienen consejos prácticos desde cómo dar feedback, cuándo dar feedback, qué hacer cuando un empleado o una empleada importante te renuncie. Un consejo muy básico es, si alguien importante renuncia, no permitas que te renuncie en ese momento. Dile que estás muy ocupada y que lo habla la próxima semana. La próxima semana, pero para que te dé tiempo de... Pero llega a ese formular un plan. Sí, para que te dé tiempo de formular un plan. O sea, pero llega a ese nivel de ¿cómo se llama? Por ejemplo, algo que habla mucho, que es importantísimo, es cómo tomar decisiones. Eso es algo que Jeff Bezos también habla. Otro libro muy bueno se llama The Wandering. Lo escribió Isaacson, el mismo que hizo la biografía de Elon Musk, ha hecho grande de Steve Jobs, no hizo una biografía per se de Jeff Bezos, pero vio las cartas que escribió y Jeff Bezos, en mi opinión, es quien ha evolucionado más la manera como se debe manejar un negocio en los últimos años. Entonces, leer su pensamiento de cómo se deben gestionar las empresas también creo que... es meterte en tu cabeza así como... Tienen varias máximas importantes. Por ejemplo, él tiene la máxima de hay decisiones de una puerta y dos puertas. Las de una puerta son las que una vez que las que tomaste ya es muy difícil regresar. Esas sí, dedícale tiempo. Las de dos puertas son las que si la regaste no pasa nada. Esas tómalas ya. O sea, no pierdas tiempo en... Luego tiene otra buenísima que se llama Disagree but Commit. Y lo que Jeff Bezos dice es, todos estamos obligados a dar nuestra opinión de lo que creemos. Sin embargo, una vez que se toma la decisión, todos tenemos que estar comprometidos. No hay nada peor que el que se la pasa diciendo, ay, te lo dije. Yo dije que eso, ¿no? Vean, no me hicieron caso. Entonces, disagree. Pero bueno, entonces otro libro Buenísimo. También es no sé si es The Wandering Mind, pero bueno, ese es otro gran libro. Okay. Otro libro que a mí me fue, y ya paro porque es que para mí personalmente fue muy útil. Yo por muchos años me la pasaba peleándome con mi estrés. O sea, para mí era un tema de... ¿Cómo le hago para estar menos estresado? Yo soy una persona que por naturaleza me cuesta mucho trabajo. Cortisol te corre por las venas. Pues no sé qué sea, pero me cuesta... Yo solo hay un momento despierto en el cual estoy completamente en situación y es cuando buceo. Quitando eso, siempre está... Entonces... Y hay un libro que se llama The Upside of Stress que me sirvió a mí mucho porque esta es una investigadora de Stanford que ella lo que estudia y descubre es que el estrés no es malo. O sea, hay esta noción de que el estrés es malo y dice no. O sea, el estrés es lo que tú quieras que sea. Si tú utilizas el estrés de la manera correcta, puede ser increíblemente útil. Y un ejemplo muy concreto para mí. A mí, pues debería darme vergüenza, pero lo digo, me gusta el sonido de mi voz. Sí me gusta hablar, o sea, por eso estoy aquí contigo. O sea, no, o cuando me invitan a hablar, me gusta. Y me energiza. A mí me energiza cuando me invitan a hablar. Por el otro lado, soy una persona increíblemente tímida.
O sea, si tú me llevas a un evento social en donde no esté estructurado con quién voy a hablar, literal, una vez vi un video de un pingüino que sigue otro pingüino a todos lados. Eso hago. Busco a alguien que sea sociable y me le pego y lo voy siguiendo a todos lados porque me cuesta mucho trabajo energizarme para hablar sin ningún propósito. Y leyendo ese libro me di cuenta, a ver, es el mismo estrés. Lo que pasa es que cuando hablas en público, cuando hablas en una plática estructurada, ese estrés te energiza y bueno, yo creo que no soy tan malo, pero bueno. Y no sé cómo me ha servido, por ejemplo, en situaciones en las que tengo que voy a eventos que no tengo por qué hablar con nadie, intento canalizar ese mismo estrés de manera positiva. Claro. Entonces ese libro para mí fue importante, pero eso no tiene nada que ver con emprendimiento, es un tema personal. Pero qué maravilla, porque a veces sí, ¿no? O sea, vivimos en un mundo en donde duerme y la calma y la meditación, y a veces el estrés también es grit, y es lo que te hace lograr esos objetivos que parecen inalcanzables, y lo que te hace trabajarle más horas, y lo que te hace, ¿no? Entonces tampoco es que debamos todos de vivir en una frecuencia baja, porque eso no necesariamente te saca de tu zona de confort. Pues es que no vas a hacer nada. Y la otra cosa es que existe, en palabras de ella, este mito, porque sí es cierto, o sea, tenemos muy claro que el estrés provoca la reacción de fight or flight, ¿no? No sé si... O sea, la amígdala, claro. O sea, o peleo o huyo. Sí. Pero ella dice, no es cierto. El estrés también te puede ayudar a tener diferentes tipos de reacciones. Por ejemplo, te puede ayudar a tener... un ejemplo de mujeres con crías, o sea, el estrés puede ayudar a volverte un mejor protector. Claro. O sea, en el momento de estrés te vuelves un mejor protector. O sea, no necesariamente peleo o huyo, pienso cómo soy la mejor protectora posible. O sea, hay diferentes tipos de reacciones y entonces es un tema de qué elijo, de cómo reaccionar de la manera positiva. Me encanta. Me encanta. Qué buenas recomendaciones. Aquí también, bueno, audiolibros sobre todo es lo que esta comunidad escucha mucho, así que ahí les vamos a dejar los links de Audible, de los que estén en Vic también. Y Eric, nada más que agradecerte, porque de verdad que a veces como emprendedoras yo creo que muchas se quedan con la idea chiquita y dicen, bueno, esto va a ser un negocito que me va a dar unos cuantos pesos para mis ahorros o para mis sueños, y es también esa motivación de cómo lo llevas más allá, cómo haces esa idea más grande, cómo te atreves a invertir en gente, cómo te atreves también a soñar más alto, ¿no? A tener esa ambición que me queda muy marcado y que todas las de la comunidad la trabajamos semana a semana y es bien importante recordar. Gracias a todas las que escucharon este episodio y gracias a ti por el tiempo. Gracias a ti, pero ¿puedo hacer un último comentario? Por supuesto. Yo creo que es perfectamente válido querer tener, y esa es mi mamá, o sea, querer tener un negocio que te dé para mantener a tu familia y para tener el tiempo y la flexibilidad. O sea, y eso sí me importa mucho decirlo. Claro. O sea, lo último que quisiera es que la gente... Que todas salgan corriendo ahorita y quieran ser el siguiente unicornio. En lo absoluto. O sea, yo creo que algo bien importante es tener claridad mental de en dónde te quieres ver en los próximos 10 años. Eso para mí es una manta muy importante de vida. ¿Dónde quiero estar en 10 años? Y yo creo que es sumamente válido decir, yo en 10 años lo que quiero es tener un negocio que dé para así tener... Pero no quiero hacer un unicornio porque yo no estoy dispuesto a tener... No estoy en esa temporada de vida. Que cada quien... Entonces, eso sí, perdón, sí quisiera aclarar eso. Buenísimo. Me encanta que lo hables. Que sepas qué quieres en el largo plazo. Lo que sí creo que es terrible es no saber qué quieres en el largo plazo y que la vida te lleve. Eso es terrible. Mi mamá lo que quería era tener un negocio que le ayudara a mantener a los hijos y tener 2 hijos exitosos, educativos y profesionalmente, y lo logró. Y que pudiera disfrutar también. Y lo logró. Y eso es lo que es importante. Lograr lo que tú sabes te hace feliz en el largo plazo. Entonces, perdón, quería aclarar eso. No, me encanta. Y creo que es algo que la audiencia tiene muy presente, ¿no? Al final las decisiones que han tomado de carrera, muchos van para, en esta etapa de vida que tienes chiquitos en pañales, disfrutarlos al máximo. Y la vida, en el caso de la mujer, es muy montaña rusa. A veces tienes momentos en donde tus horas van más hacia estar con los chiquitos y después van a volver a regresar esos momentos en donde puedes enfocarte más en el negocio y está bien también saber tus prioridades claras, ¿no? Como dices, tener un norte de saber exactamente en dónde estás parado, qué es lo que quieres lograr y estar también pues luchando y nadando para eso. Gracias, Eric. Gracias a todas las que escucharon también este episodio y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Negocios entre Pañales.
Negocios entre pañales.